Imagínense esto, una persona adulta mayor esperando una cirugía, una mamá peleando una cita médica, un estudiante esperando una beca, una persona privada de libertad denunciando una violación de derechos, una familia que ya tocó todas las puertas del Estado y solo le queda una, la Sala Constitucional. Ahora imagine que esa puerta empieza a cerrarse, no porque la Constitución cambió, no porque desaparecieron los derechos, sino porque la Asamblea Legislativa no elige a las magistraturas suplentes que la sala necesita funcionar. Eso es lo que está pasando en Costa Rica y no es un pleito aburrido, es una alarma democrática. Esto es Politic con Ross y hoy vamos a explicar qué está pasando con la Sala Constitucional, cómo se eligen las magistraturas propietarias y suplentes, por qué la falta de suplencias puede paralizar casos y sobre todo, cuál es el marco político que se quiere instalar. Porque la tesis de hoy es muy sencilla. No están bloqueando jueces o juezas, están bloqueando derechos. Y cuando la Sala Constitucional se paraliza, sufre la gente que no tiene otra opción. Primero, lo básico. La Sala Constitucional, la famosa Sala Cuarta, tiene 7 magistraturas propietarias y 12 suplentes. Las propietarias son las que integran regularmente el tribunal. Las suplentes entran cuando una magistratura propietaria no puede participar por ausencia, por impedimento, por excusa, por una recusación o inhibición. Piensen en esto como una mesa de 7 personas que tiene que resolver derechos fundamentales. Si una o varias personas de esa mesa no pueden sentarse, se llama a suplentes. Si no hay suplentes, la mesa queda incompleta. Y si la mesa está incompleta, hay expedientes que no se pueden resolver. La Constitución establece que la Asamblea Legislativa elige las magistraturas y que en el caso de las suplencias, debe hacerlo a partir de nóminas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Y aquí viene el problema. El 16 de diciembre del año pasado, del 2025, venció el nombramiento de las 12 magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. La Corte envió una nómina de 18 personas a la Asamblea y la Asamblea necesita 38 votos para nombrarlas. Pero tras varias rondas, nadie alcanzó esa mayoría. Y esto no es un atraso simbólico. En mayo, la propia sala informó que tenía 85 expedientes que no podía conocer por falta de suplencias. Después habló alrededor de 87 casos afectados. O sea, no estamos hablando de algún día podría pasar. Ya hay expedientes detenidos. Y el oficialismo ha votado en blanco en rondas de votación y ha defendido pedir una nueva lista a la Corte Suprema. La Corte, el 15 de junio pasado, respondió que no enviaría una nueva nómina y devolvió la misma lista, argumentando que el proceso fue riguroso y que no había una justificación objetiva para rechazarla. Entonces, la pregunta no es solo ¿por qué no hay acuerdo? La pregunta es ¿qué se gana al no acordar? Ahora bajemos esto a la vida real, porque decir 85 expedientes paralizados puede sonar frío, pero detrás de un expediente puede haber una persona esperando una cirugía, una medicina, una cita, una beca, una protección contra algún abuso del Estado o incluso del sector privado. De esos casos que se reportaron en mayo, había 67 recursos de amparo, 16 acciones de inconstitucionalidad, una habeas corpus y una consulta judicial. El amparo no es cualquier cosa, es una de las herramientas más accesibles que tiene una persona acá en Costa Rica para reclamar los derechos fundamentales o sus derechos fundamentales o los de otras personas. La propia sala explica que el amparo puede presentarse por cualquier persona, sin formalidades estrictas y sin la necesidad de un abogado o una abogada. Ese detalle es enorme, porque en un país desigual, donde no todo el mundo puede pagar un bufete, donde no todo el mundo puede llamar a sus contactos en una institución, donde no todo el mundo tiene un apellido o plata, el amparo es una puerta relativamente popular.
Por eso indigna muchísimo cuando se trata a las personas que acuden a la sala como si fueran privilegiadas. Marta Esquivel Rodríguez pasó de ser magistrada a ministra y de ministra a diputada. Y en ese camino se le olvidó por completo que cuando era magistrada resolvía con lugar los amparos contra la caja. Incluso ella utilizó la frase ticos con corona para referirse a las personas que acuden a la sala constitucional por atención médica. Pero escuchemos lo que hay detrás de esto. CR Hoy, me pareció muy interesante, recogió casos de usuarias de la caja que dijeron que acudieron a la sala porque no tenían otra opción. Por ejemplo, una mujer de 76 años relató que esperó más de 6 años por una cirugía de rodilla. Y otra madre contó que la cita de su hija había sido programada originalmente ¿para cuándo? Para el 2030. Corona, jamás. Lo que hay es desesperación. El problema no es que la gente reclame derechos. El problema es que el Estado falla tanto que obliga a la gente a judicializar lo más básico. Mientras tanto, el oficialismo intenta presentar esto como una discusión de calidad. Queremos mejores perfiles, queremos personas probas, no conocemos bien la lista, la Corte debe enviar otra nómina. Ese marco tiene una trampa grande. Define el problema como si fuera una lista mala, no como una asamblea que no cumple con una función constitucional. Y ojo, claro que hay que discutir cómo se eligen las magistraturas. Claro que hay que exigir transparencia, independencia, idoneidad, técnica y rendición de cuentas. Incluso dentro del Poder Judicial hay propuestas para mejorar los procesos de selección y fortalecer la independencia judicial. Pero una cosa es reformar la justicia y otra cosa es paralizarla. Una cosa es pedir más transparencia y otra usar la falta de nombramientos como un mecanismo de presión. Desde una mirada progresista, no tenemos que idealizar a la Sala Constitucional ni al Poder Judicial. Toda institución pública debe ser criticada, auditada y reformada de ser necesario. Pero reformar una institución no es dejarla sin oxígeno. Reformar la justicia es hacerla más accesible, más transparente, más cercana y sobre todo más rápida y más sensible a la vida de las personas. No es bloquearla. La palabra democracia no puede quedarse reducida a votar cada 4 años. Democracia también es que una persona común pueda frenar un abuso. Democracia también es que una institución pública tenga que responder por sus acciones. Democracia también es que el poder tenga límites. El 16 de junio pasado, 7 expresidentes y una expresidenta pidieron a la Asamblea nombrar las magistraturas suplentes y advirtieron sobre el riesgo para derechos y libertades. Uno puede estar de acuerdo o no con esas figuras políticas, pero el dato político es claro. El riesgo ya no lo ve solo un sector. La alarma democrática cruzó fronteras partidarias. Y aquí es donde la ironía es brutal. Se dice que se quiere una justicia más eficiente, pero se paraliza el Tribunal Constitucional. Se dice que se quiere renovar, dejando casos sin resolver. Y se dice que se quiere defender al pueblo, debilitando una herramienta que usa el pueblo cuando el Estado no responde. Nuevamente, esto no es un pleito técnico entre la Corte y la Asamblea. No es un drama jurídico tipo Suits. No es una disputa de egos institucionales. Es una pregunta democrática elemental. ¿Va a seguir existiendo una puerta real para que la gente común reclame derechos cuando el Estado falla? Porque sí, la Sala Constitucional tiene que mejorar. Sí, el Poder Judicial debe ser más rápido, más transparente, más cercano. Sí, también Costa Rica necesita discutir seriamente cómo se eligen las magistraturas. Pero no confundamos una reforma con bloqueo. Una reforma democrática abre puertas. Un bloqueo las cierra. Una reforma popular hace que la justicia llegue antes. En cambio, una captura política hace que la justicia pregunte primero quién manda. Y mientras algunos hablan de listas, nóminas y maniobras legislativas,
Hay gente esperando una cirugía, gente esperando un medicamento, gente esperando una respuesta, esperando que le digan al Estado, hey, usted no puede tratar así a una persona. La fecha de edición de este podcast fue el 16 de junio y les dejo una pregunta para ustedes. ¿Qué país estamos construyendo si convertimos la última puerta de derechos en otra fila de espera? Dejen sus comentarios, compartan este episodio y sigamos defendiendo algo básico. Que en Costa Rica el poder todavía tenga límites y que la gente común todavía tenga donde tocar la puerta. Nos vemos.